El día de ayer nos quedamos viendo el- los temas de características del arte paleolítico, los temas del arte paleolítico que se utilizaban también y los estilos que usaban el arte paleolítico, así como los materiales y las técnicas, ¿ok? Entonces, chicos, eh, ahorita ya vamos con este último tema que vimos el día de ayer de los materiales y técnicas que se utilizaban en el arte paleolítico. Se da por concluido el tema del paleolítico, ¿no? Ahora empezaremos con el arte mesolítico. En donde nos dice aquí, chicos, vamos a ver. El mesolítico dice que el arte mesolítico reúne las manifestaciones. Ay, perdón, me piqué. Reúne las manifestaciones artísticas desarrolladas en la prehistoria desde finales del Paleolítico Superior hasta el Neolítico. El Mesolítico coincide con el final de la era glacial Pleistoceno, del Pleistoceno, un cambio climático progresivo de temperaturas más altas que repercutirá en las inundaciones de las zonas costeras, la desaparición de ciertas especies animales y el crecimiento de los bosques. Es decir, chicos, en esta época del Mesolítico hubo lo que hoy en día podemos conocer como un calentamiento global, ¿no? Que hubo el derretimiento de algunos hielos o de algunas cosas congeladas que existían en esta era, en esta época. Y la creciente como se empezaron a descongelar, empezó a haber demasiada agua y esta misma agua provocaba que los ríos y las lagunas y que lo demás que había ahí, pues empezaran a crecerse y a desbordarse. Al momento de que se desbordaba, este tipo de cosas, chicos, pues obviamente empezaba a arrasar y a llevarse diferentes especies de animales, ¿no? En este caso dice aquí que hubo desaparición de ciertas especies animales, en donde a lo mejor en los lugares donde había crecientes de agua, pues existían animales que no estaban preparados para el agua o que no sabían nadar o que simple y sencillamente pues no se llevan bien con el agua, ¿no? Entonces, em, en estos casos hubo desaparición de varias especies animales, así como el crecimiento de los bosques, así como para los animales fue como algo devastador, para los bosques también en cierto momento, pero el hecho de que hubiera demasiada agua en las zonas, pues también hacía que la creciente de vegetación pudiera ser a la alza, ¿no? Entonces, así como al mismo tiempo de que algunas especies no sobrevivían a esto, había otras especies o había otras partes de vegetaciones que les favorecía el hecho de que hubiera mucha agua, mucha humedad, y pues podían estar yéndose hacia arriba, ¿no? En la creciente hacia arriba. Luego vienen las características y economía de las sociedades del Mesolítico, donde dice que el hombre del Mesolítico sigue siendo mayormente nómada de invierno, con alojamientos de invierno y de verano. La subida de temperatura permite que pase de vivir en cuevas a construir las primeras chozas en abrigos rocosos. En ciertas regiones costeras con abundante alimento durante todo el año se establecen asentamientos más sedentarios. Es decir, chicos, ¿se acuerdan que dijimos que todas las personas que vivían en la era paleolítica, que tenían que ver con todo lo prehistórico, pues eran nómadas al 100%? Estas personas se movían de un lugar a otro, así como los pájaros que comentamos en su momento, que emigraban huyendo del frío o huyendo de un mal clima, por ejemplo, en donde pues ellos tenían que adaptarse a los nuevos lugares para poder sobrevivir y para poder tener comida. Por eso eran nómadas, por eso constantemente se estaban moviendo, porque si aquí hacía frío, los animales se guardaban, la vegetación se quemaba, no funcionaba, bueno, se iban a otro lado donde ahí pudieran tener todo lo que consiste en
en su alimentación, lo que puedan tener en su alimentación y que pues pudieran estar nutridos de la forma que a ellos les gustaba. Por eso eran nómadas. Aquí en el Mesolítico dice que mayormente seguían siendo nómadas, con alojamientos en invierno y de verano. O sea, ya tenían sus alojamientos, ya sabían a dónde irse, ya sabían cómo hacerle, ¿no? Dice que la subida de temperatura permite que pase a vivir en cuevas, que pase de vivir en cuevas a las primeras chozas construidas en abrigos rocosos. Es decir, ya empieza a existir la arquitectura, por así decirlo, a una escala chiquitita. Ayer o antier comentamos que la arquitectura en el Paleolítico no se daba y no se tenía porque no había construcciones, solamente se adaptaban a vivir en las cuevas o en donde estuvieran pues por ahí, eh, ahí abajo, ¿no? Ahí abajo, ahí seguros. Pero aquí ya empiezan a ver que como empezó a haber subida de temperaturas, empezó a haber gran parte de calorcito, ya la mayor parte del tiempo era calorcito, ya no tenían que moverse tanto, construían chocitas para que tuvieran buena ventilación en lugar de las cuevas donde podía llegar a ser muy encerrado esto, ¿no? Entonces, dice que arriba, que en abrigos rocosos, ¿no? Quiere decir que en donde hubiera piedras o un lugar grande, alto, ahí podían construir las chocitas estas con un poquito de ventilación para poder sobrevivir, ¿no? Dicen que esto lo solían construir en ciertas regiones donde abundaba el alimento durante todo el año y se establecían asentamientos más sedentarios, es decir, ya también parte del por lo que eran nómadas o parte por lo que se movían constantemente era porque no estaban al 100%, ¿cómo les digo? No había alimento, o sea, había ciertas temporadas en las que no tenían alimentos y tenían que salir a buscarlo a otras zonas. En este caso, chicos, cuando lograban asentarse en algún lugar, era porque encontraban alimento durante todo el año, es decir, a lo mejor estaban cerca de una laguna o de un río que podían consumir peces en el verano y si en el invierno se congelaban, a lo mejor en los bosques o en las selvas que tenían ahí cerca, podían encontrar otro tipo de alimento, otro tipo de animal que les funcionara como alimento para sobrevivir y pasar el invierno. El punto era que en ninguna etapa del año o en ninguna etapa de la vida se quedaran sin alimento, más bien fueran lugares donde tuvieran mucho acceso a alimento y eso les permitía hacerse sedentarios y les permitía el dejar de viajar. Les permitía hacer eso, les permitía que ya no estuvieran en constante viaje como nómadas de un lado a otro. Ya les decían, ¿saben qué? Pues miren, aquí tenemos peces, tenemos carne de jabalí, tenemos, no sé, algunos frutos, frutas y verduras, bueno, pues es un buen lugar como para sentarnos y ya quedarnos a vivir aquí hasta que lo consideremos pertinente, ¿no? Luego dice, el aumento de las zonas boscosas da lugar a una mayor producción de vegetales, que junto a la migración o desaparición de ciertas especies animales provocan varios cambios con respecto a las sociedades del Paleolítico superior. O sea, empezaron a incrementarse los bosques, empezaron a incrementarse las cuestiones alimenticias en este caso, y con eso mismo, chicos, se empezó a incrementar la parte de la producción de vegetales, o sea, empezaron a crecer los vegetales, empezaron a crecer las frutas, empezó a crecer todo esto, ¿no? Entonces, dice que esto dio pie a varias cosas. El primer punto que viene por ahí dice que dio pie a la economía, que combina la recolección de productos vegetales y la caza de animales más pequeños, incluido el desarrollo de la pesca. En este caso, chicos, dice que se empieza a dar el primer, o lo que fue el primer, los los primeros destellos, vamos a llamarle, o la primera forma de economía más primitiva que conocemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el método económico más primitivo que conocemos, chicos? ¿Alguien tiene idea? Así, lo primero que se pudo dar como economía.
¿Cómo se le llama cuando intercambiamos cosas? Yo tengo un lápiz y no sé, Alexis necesita un lápiz y él tiene una pluma, que yo necesito una pluma. Entonces intercambiamos estas cosas. ¿Cómo se llama eso? Sí, Taily, muy bien, trueque. Se llama trueque. Este fue la primera forma de economía que surgió en la era mesolítica, después del paleolítico, chicos, en donde yo decía, así como el ejemplo que les puse del lápiz y de la pluma, a lo mejor yo en la zona donde yo vivo o en la zona donde yo radico hay muchos peces y yo como mucho pez todo el tiempo, pero pues a lo mejor a unos kilómetros hay otra zona en donde hay mucho maíz, vamos a decir maíz, un vegetal, no maíz. Hay mucho maíz y en este maíz, con este maíz yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Entonces, para eso yo necesito que aquella persona me pueda dar su maíz, pero ocupo que aquella persona quiera mis peces también. Entonces, pues yo voy y le ofrezco, oye, mira, ¿sabes qué? Yo tengo muchos peces aquí en mi zona, además, a mí me interesa tu maíz. ¿Te interesaría que yo te dé peces a cambio de que tú me des maíz? Es decir, no había efectivo como tal, no había dinero, no había algo que yo diga, ah, mira, pues te dejo mis relojes, te dejo mis anillos, ¿no? No, no había nada de valor que pudiéramos intercambiar, solamente los alimentos, unos alimentos por otros. Y a eso se le conoce como trueque, chicos. Entonces, el hecho de que las zonas boscosas se extendieran, empezaran a tener más vegetación en diferentes partes, eh, eso nos dio pie o eso nos ayudó mucho a que pudiéramos nosotros tener esta maravillosa economía o principios de economía, ¿no? Donde yo te otorgo un producto a cambio de otro producto y ambos intercambiábamos productos, era un ganar-ganar, los dos nos llevábamos algo interesante, algo nutritivo, algo que nos servía en nuestra economía y eso nos hacía estar en muy buenas condiciones, ¿no? Entonces, ese fue el primer rasgo de economía que surgió en estos años mesolíticos después de la era paleolítica. Dice que también esto ayudó a tener una alimentación más variada, en donde imagínense, si tú nada más estabas en una zona donde no había tanta caza de animal, pero tenías mucha vegetación, pues tu única dieta alimenticia era en base a vegetación. ¿Qué podía haber de vegetación? Papas, zanahorias, frutas, plátanos, papayas, no sé, lo que pudiera existir en esa zona. Entonces, a lo mejor tu alimentación era en base a estas cosas nada más. Pero, ¿qué pasaba si en algún momento alguien te ofrece carne? Tú dices, ah, wow, entonces ya no nada más mi alimentación va a ser en base a verduras, ¿no? Ahora también tengo la oportunidad de consumir carne, de estar comiendo carne. Entonces, chicos, ya las dietas empezaron a ser más variadas y como lo sabemos hoy en día, según por lo que nos comentan los nutriólogos y demás, una alimentación variada es una alimentación muy saludable, ¿no? En donde podemos combinar perfectamente frutas, verduras, proteínas, que en este caso son las carnes, y, ¿por qué no?, alguno que otro carbohidrato, ¿no?, que podamos estarle metiendo a nuestra dieta. Entonces, ya eso también ayudó mucho, chicos, a hacer que los cuerpos de las personas pasaran de ser medios cavernícolas y medios toscones, así como en la película de los Croods que lo llegamos a ver, por unos cuerpos más uniformes como lo conocemos hoy en día, ¿no? Que a lo mejor no están ni muy gordos ni muy flacos, pero que estamos más proporcionados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la alimentación nos ayudaba a tener este tipo de seguimiento de cuerpo también. Y dice que esto también ayudó o trajo consigo la producción de nuevos utensilios líticos especializados. Es decir, si tú tenías, o sea, si tú nada más cazabas mamuts, vamos a decir, pues a lo mejor los utensilios que tú tenías para la caza de los mamuts y para poder em, eh, desprender la carne del mamut para poderla consumir, pues a lo mejor evidentemente esto tenías que tener instrumentos muy grandes, instrumentos fuertes, en donde pues
pudieras cortar la carne y pudieras cortar la piel y pudieras en dicho momento primero pues matar al animal, ¿no? Entonces, chicos, en este caso, como imagínate, de repente te traen peces y tú dices, oye, ¿y cómo le hago con el pez? O sea, ¿dónde le pico? Cómo lo parto? ¿Cómo le hago para quitarle las escamas? Eso te forzaba a que tú tuvieras unos nuevos, unos nuevos utensilios, que tú sacaras un cuchillito a lo mejor más chiquitito para que pudieras manejar los peces, a lo mejor un cierto utensilio que te ayudara con cierta verdura o cierta fruta que tú no conocías o que no era de tu zona, pero gracias al trueque ahora podías tener acceso a esta fruta y a esta verdura también. Luego vienen las características del arte mesolítico. Aquí dice, tal y como ocurre con el paleolítico superior, históricamente el estudio de las culturas prehistóricas del mesolítico se ha centrado en el análisis de los yacimientos en Europa, enfocándose en tres ciclos artísticos principales. Es decir, así como el paleolítico, el mesolítico se empezó a desarrollar en estas mismas zonas europeas en donde el paleolítico estaba desarrollado, o por lo menos el paleolítico superior, que es lo que conocemos un poquito más, ¿no? Dice que hubo tres ciclos artísticos importantes, en el cual dice que la cultura asiliense de la cornisa cantábrica y del Pirineo francés. El segundo fue el arte rupestre escandinavo del norte de Europa y tercera la cuenca del Mediterráneo occidental, o sea, el arte levantino. Esas tres cosas fueron las que se pudieron notar o se pudieron hacer ver con el arte mesolítico en estas épocas que todavía vemos muy prehistóricas, chicos, pero son lo que hoy en día los estudios nos dicen que empezamos a tener o que empezamos a dar, ¿no? Dice, estas muestras de arte mesolítico encontradas hasta la fecha son pocas, pero suficientes para confirmar la continuación de la producción del arte parietal y sobre todo del arte mueble. O sea, no había mucha producción, no había muchas cosas que encontrar, pero lo poquito que encontraban se daba a conocer que el arte mueble y el arte parietal seguía existiendo en esta época del Mesolítico. Se trata de una industria de piedra en la que destacan la talla de obsidianas y otros filos cortantes con tendencias a la microlitización, o sea, la reducción del tamaño de los instrumentos e innovaciones propiciadas por la variedad en las actividades económicas y la diversificación de la alimentación. Es decir, imagínate que ellos ahí para defenderse y demás tuvieran un hacha gigantesca. Oye, pero esa hacha a lo mejor para tú viajar y para tú cazar y para, pues es un poco estorbosa, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Esta cuestión de microlitización, ¿no? Tratar de hacer esas piezas grandes que nosotros teníamos en unas piezas más reducidas que tú pudieras portar para poder llevar a otros lugares y para poder cazar o utilizarlos de diferentes maneras también. Dice, como consecuencia de los primeros asentamientos y la reducción de los viajes, la creación de estatuillas se cree que fue menor. Aún así, se han encontrado esculturas muy estilizadas de bulto redondo y otros artefactos decorados con dibujos geométricos. O sea, la creación de las estatuillas fue disminuyendo un poco en su creación, pero no desapareció, ¿no? Encontraron otro tipo de esculturas y otros artefactos decorados también con figuras geométricas. Dice, aunque la cerámica no se desarrolla plenamente hasta el Neolítico, esta es una de las artes que destaca durante el Mesolítico con fines principalmente utilitarios y una decoración simple, con trazos geométricos rojos, ¿ok? Aquí sobresalía el color rojo para hacer las figuras o la pintura que tuvieran por aquí y la cerámica empezaba a desarrollarse un poquito o empezaba a salir a darse a conocer. Dice, la mayoría de las pinturas mesolíticas emplea un solo color, el rojo, y se trata de una pintura abstracta principalmente de signos geométricos sobre paredes u objetos pequeños como piedras pulidas, conchas o dientes, ¿ok? Seguían haciendo mucho este tipo de dibujitos o este tipo de pinturas sobre objetos que se pueden mover, o sea, sobre arte mueble que al final del día se considera, ¿no? Esto es lo más destacado del arte mesolítico, chicos. Bueno, lo más destacado, lo más importante que podemos destacar del mesolítico fue que se dio la primera creación de economía, ¿no? Fue el primer
paso que pudimos tener para poder intercambiar cosas de una manera cordial, de una manera que no tuviéramos que pelear para quitarle o matar a otras tribus para poder quedarnos con sus terrenos, ¿no? Fue de una manera cordial, tú quédate viviendo ahí, yo me quedo viviendo allá, pero vamos a intercambiar productos, lo que a ti te interese de mi pueblo y tú me das lo que a mí me interese de tu pueblo también, ¿no? Entonces, así fue, esto es lo más destacable del arte mesolítico, chicos, la primera faceta de la economía que se fue dando, así como la alimentación más variada que se le empezó a meter a cada una de las personas y la producción de nuevos utensilios que tuvimos que crear para pues poder sobrevivir en todo este proceso que nosotros estábamos teniendo. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda o algún comentario que quieran que revisemos? Ok. Perfecto, gracias Ricardo, gracias Dariana. Muy bien chicos, pues podemos dejar la clase del día de hoy hasta aquí. Que tengan bonito viernes, bonito fin de semana, cuídense mucho del frío y nos estamos viendo si Dios quiere el día lunes. No es cierto, el lunes es festivo muchachos, el lunes no nos vemos ni en línea ni presencial. El lunes es festivo oficial, nos estamos viendo hasta el día martes entonces. Que tengan bonito fin de semana largo, disfrútenlo, cuídense.